Bienvenidos nuevamente a los cursos preuniversitarios de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, en la asignatura de Estudios Sociales. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido curricular de la Revolución del 9 de abril de 1952. Ahora explicaremos cómo fue el desarrollo de la Revolución del 9 de abril del año de 1952. Pero para eso debemos referirnos necesariamente a algunos antecedentes que son necesarios para poder entender qué nos ha llevado a este hecho histórico tan crucial que ha cambiado la realidad tanto social, política y económica de nuestro país. Para eso debemos referirnos a los gobiernos de Bolivia antes de la Revolución Nacional del año de 1952, a los gobiernos denominados militares o del socialismo militar. Vamos a referirnos al gobierno de David Toro, pero para ello debemos de recordar la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, como ustedes conocen ya, se había suscitado a razón del recurso natural del petróleo, que se creía que existía en el Chaco Boreal. Pero en nuestro territorio nacional ya existían empresas extranjeras que de alguna forma habían buscado concesiones territoriales para poder buscar este recurso natural en territorio boliviano. La primera transnacional que quiso explotar petróleo en Bolivia fue Caupolicán Calacoto, de nacionalidad chilena. Después, otra empresa extranjera fue la Farcal Company, la cual también hizo exploraciones en territorio boliviano, pero infructíferas, es decir, no pudo encontrar nada. Posterior, la empresa Richmond Levering fue la que tuvo los primeros resultados en la explotación del petróleo y le cedió sus acciones a la Standard Oil. Como ustedes saben, la Standard Oil estaba explotando petróleo en el estado boliviano, sin embargo, tenía su rival competidor en el Paraguay, la Royal Dutch Shell. Es a consecuencia de la rivalidad de estas dos empresas petroleras que se va a gestar la Guerra del Chaco. Sabemos muy bien que en la Guerra del Chaco, lamentablemente, la Standard Oil estaba pasando petróleo boliviano de contrabando por Argentina en favor del Paraguay. Al tener conocimiento de esta traición, el presidente David Toro, el año de 1936, va a revertir las concesiones petroleras de la Standard Oil. Fue la primera nacionalización no solamente en Bolivia, sino también en Latinoamérica. Esto se oficializó el 13 de marzo de 1937. Otro de los actos importantes del gobierno de David Toro es la creación del Código del Trabajo. Sin embargo, David Toro, una vez que nacionalizó la Standard Oil para la propiedad del Estado boliviano, necesariamente tuvo que crear una institución que se encargara de la administración de los recursos petroleros. Creará YPFB un 21 de diciembre del año de 1932. El siguiente gobierno muy importante es el de Herman Bush, que gobernó durante los años de 1937 a 1939. Él tenía una tendencia política de izquierda. Su gobierno en su gobierno se va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. El tercer gobierno que debemos de desarrollar es el de Enrique Peñaranda, entre los años de 1940 y 1943. Durante su gobierno se ordena la masacre de Catavi. Se va a notar que en el gobierno de Enrique Peñaranda un claro tinte extranjero por la incursión o de alguna forma la influencia que tuvo los Estados Unidos en el gobierno de Enrique Peñaranda. El siguiente gobierno militar es el de Gualberto Villazuel, que durante su gobierno va a abolir el pongueaje y va a autorizar la libre circulación de los indios por las calles. Les comento que en los años de 1940 hasta el año de 1952, la presencia de los indígenas o de los indios en las calles de las ciudades era completamente prohibida. Después del decreto que hace Gualberto Villazuel, la circulación de los indígenas y de los indios es libre. Es decir, su gobierno tenía una clara tendencia de izquierda. En su gobierno también se va a llevar adelante el primer Congreso Indigenal, el 13 de mayo del año de 1945. Una memorable frase que decía Gualberto Villazuel era: "Yo no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres". Lamentablemente, Villazuel murió asesinado. Su cuerpo fue arrojado por el balcón y colgado en la Plaza Murillo, como podemos ver en la imagen de la derecha. Posterior
a los gobiernos socialistas militares, se da un proceso de restauración de la oligarquía. La oligarquía era ese grupo de personas que habían detentado el poder hasta antes de los gobiernos socialistas militares. Esta restauración se ha dado exactamente en 6 años. A este tiempo se lo llamó o se lo conoció como el sexenio. Ahora nos vamos a referir a la Revolución Nacional del año de 1952. El golpe de Estado en una rebelión popular que estaba liderizada por Hernán Siles Suazo, apoyados por quienes, los trabajadores mineros, los campesinos, los primeros sindicatos que se estaban organizando, estaban apoyando al MNS, que era considerado el partido policlasista que va a construir el Estado del año de 1952. Para esos años el MNS era la única opción política que de alguna forma aglutinaba a todas las clases sociales campesinas, mineras, clases sociales de los sindicatos agrarios, organizaciones sociales y otros. Fue Víctor Paz Estenssoro el verdadero artífice de esta revolución, pero lamentablemente cuando se dio la revolución él se encontraba exiliado en Buenos Aires, Argentina. El que pudo llevar a cabo la revolución de forma presencial fue Hernán Siles. A raíz de los gobiernos militares, las elecciones del año de 1951 le van a dar el triunfo al MNR con Víctor Paz Estenssoro, que se encontraba, como les había mencionado, ya en Argentina, y Hernán Siles Suazo, que se encontraba en campaña política para poder acceder al poder. Pero el presidente Mamerto Udolagoitia, al conocer de la victoria del MNR, prefirió realizar un autogolpe, entregando el gobierno de nuestro país a una junta militar. La historia va a conocer a este hecho histórico como el llamado Mamertazo, entregar el mando del poder a una junta militar. Para la revolución fueron centrales las figuras de Hernán Siles Suazo, Antonio Céleme, Juan Lechín Oquendo y muchos otros. Entre el 9 y el 11 de abril se combatió fieramente en las calles de la ciudad de La Paz y Oruro, entre el pueblo revolucionario contra los militares. La llegada de los contingentes mineros que estaban armados y la falta de unidad del mando en el gobierno decidieron el triunfo de los movimentistas. Y ahí lo podemos ver en la imagen inferior, a Víctor Paz Estenssoro como representante máximo del MNS, que significa Movimiento Nacionalista Revolucionario. En la imagen claramente podemos identificar a las distintas clases sociales que apoyaron la revolución del 9 de abril de 1952. Fueron importantes las reformas que introdujo el gobierno del MNS, puesto que este gobierno de alguna forma le debía los favores al pueblo que lo había llevado al poder. Y entre una de las medidas más importantes está la nacionalización de minas el 31 de octubre de 1952 en la localidad de Catavi, Potosí. Se va a establecer la nacionalización de las empresas mineras, de los bienes, de los yacimientos y de las instalaciones que les habían pertenecido en su momento a los varones del estaño que, como habíamos estudiado ya, eran Patiño, Xochitl y Aramayo. Para que estas empresas mineras que ahora habían sido nacionalizadas puedan ser administradas, necesariamente se tuvo que crear una institución conocida como la Comibol, que significa Corporación Minera de Bolivia. Esta tenía la misión principal y suprema de administrar las minas del Estado. La siguiente medida revolucionaria y no menos importante es el voto universal del 21 de julio de 1952. Fue hasta las elecciones de 1951 que el voto era completamente restringido. Por ejemplo, no votaban aquellas personas que no sabían leer y escribir, no votaban los indígenas y mucho menos las mujeres. La ciudadanía votante era para aquellos que demostraban tener una renta mínima, es decir, un sueldo, ser alfabetos, saber leer o ser varones. Es así que después de la Revolución del 52 se va a conceder el voto a todos los mayores de 21 años. Las primeras elecciones de voto universal se van a realizar el 17 de junio del año de 1956, siendo elegido en esa elección Hernán Siles Suazo. Este es un paso muy importante,
principalmente para el género femenino, puesto que si bien antes del año de 1952 incluso las mujeres de clase privilegiada no podían votar, después del 52 todas van a tener acceso al voto universal. Y no solamente ellas, sino también personas que antes, lamentablemente por su condición económica o su condición social, también estaban restringidos del voto. La tercera medida, muy importante, es la reforma agraria, decretada el 2 de agosto del año de 1953, firmado este decreto supremo en la localidad cochabambina de Ocureña. Se estableció la reforma agraria con la entrega de la tierra a los campesinos, dividiendo la propiedad agraria en tres partes: la gran propiedad, la mediana propiedad y la pequeña propiedad, y con la indemnización a los dueños o a los poseedores de las fincas mediante bonos a largo plazo. La revolución dio como resultado la reforma agraria, que tenía bajo un lema muy importante: la tierra es de quien la trabaja. Es decir, hasta el año de 1952, los llamados hacendados eran dueños de las grandes extensiones de tierra que se les habían heredado desde la época colonial, y ahí trabajaban en condición de pongos los indígenas. Después de la revolución del 52, gracias a este lema de la tierra es de quien la trabaja, el campesino, bueno, hasta entonces llamado todavía el indígena, trabajaba la tierra, pero no era dueño de la tierra. Después del 52, como él era el que trabajaba la tierra, pasa a ser el dueño de la tierra que alguna vez había trabajado. La reforma educativa, el 20 de enero del año de 1955. Fue el año de 1953 que se va a crear una Comisión Nacional de Reforma Educacional, pero en el año de 1955 se va a dictar el llamado Código de Educación Boliviana. Se va a disponer de una educación universal, es decir, una educación para todos, una educación obligatoria para los niños y a la vez gratuita. El único requisito para poder acceder a la educación era haber tenido 5 años cumplidos. La reforma educativa representó ser un avance muy importante en el desarrollo tanto cultural como social de la población boliviana, pues algún grupo cultural poblacional de nuestro país estaba marginado de poder leer y escribir, ahora tenía la posibilidad y también la obligatoriedad de que sus hijos o las futuras generaciones tuvieran el acceso libre e irrestricto a la educación. Después de las 4 medidas que ya habíamos analizado, otro de los acontecimientos importantes fue la creación de la Central Obrera Boliviana, es decir, de la COP. La COP se creó el 17 de abril del año de 1952 y representará a toda la totalidad de los trabajadores bolivianos. La COP era la unión de los sectores trabajadores más importantes del país. Estos sectores trabajadores eran los mineros, los obreros, los campesinos y asalariados, que hacían el grueso del poder de la COP. Entre el año de 1952 y 58, cuando esta institución fue controlada por el poder hegemónico del MNS. Su máximo líder fue Juan Lechín Oquendo, que fue escogido o elegido secretario ejecutivo de la COP, cargo que va a desempeñar hasta el año de 1987. Él es considerado el mejor dirigente de dicha institución. En la fotografía podemos ver la fotografía de Juan Lechín Oquendo y los movimientos que siempre han protagonizado a lo largo de nuestra historia después del 52 el movimiento obrero, es decir, la Central Obrera Boliviana. Y por último vamos a referirnos a la seguridad social. Fue en el año de 1956, exactamente en el mes de diciembre, que se puso en vigencia el Código de Seguridad Social. La finalidad de este código era proteger la salud del capital humano. Con esta ley se lograba la armonización de las normas jurídico-laborales y de seguridad social, es decir, que todo trabajador tenía de alguna forma la garantía de que su salud estaba protegida, no solamente la de él, sino la de toda su familia. Es lo que actualmente conocemos como la Caja Nacional de Salud. Y surge la Caja Nacional de Salud gracias al decreto de la seguridad social, que protege al trabajador y a la familia del trabajador. Con esto estaríamos dando por culminado el análisis del tema de la Revolución Nacional. Muchas gracias por su atención.